Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Decisión impactante de Ibrahim Felikkol y Natalie Arkan. Nuevo comienzo en Mónaco. Cuando Ibrahim Felikkol y Natalie Arkan decidieron dejar atrás todo lo conocido para comenzar una nueva vida en Mónaco, no solo cambiaron de país, sino también de ritmo, de sueños y de latidos cotidianos. La decisión no fue impulsiva, sino fruto de largas conversaciones nocturnas, de miradas cómplices cargadas de futuros posibles. Querían un lugar donde sus almas pudieran respirar sin la presión constante de los flashes y los compromisos. Mónaco, con su mezcla de lujo discreto y belleza serena, les ofrecía justo eso. Un rincón donde ser simplemente Ibrahim y Natalie. No actores, no figuras públicas, sino dos corazones en busca de un refugio verdadero. El día que llegaron, el cielo parecía abrazarlos con una luz dorada que solo el Mediterráneo sabe regalar. Pasearon por las calles empedradas, inhalando la fragancia del mar y de las flores que adornan cada rincón. Se prometieron que su nueva vida sería diferente. Más pausada, más consciente, más llena de los pequeños placeres que antes se perdían entre agendas apretadas. Cada gesto, desde elegir el primer café de la mañana hasta perderse en mercados locales, era ahora un acto de celebración. Era como si al cruzar la frontera también hubieran dejado atrás viejas heridas, listas para comenzar de nuevo. La búsqueda de su hogar ideal en Mónaco fue una aventura en sí misma, cargada de ilusión y de planes a medio susurrar. Querían un espacio luminoso, cerca del mar, donde cada ventana fuera una promesa de tranquilidad. Recorrieron apartamentos antiguos con techos altos y modernos áticos bañados de sol, soñando en cada visita con cenas interminables, risas compartidas y mañanas perezosas. Cuando por fin encontraron el lugar perfecto, una pequeña villa oculta tras bugambillas, supieron que era ahí donde sus vidas echarían raíces. Fue como encontrar un pedazo de cielo hecho ladrillo y piedra. Adaptarse a la vida en Mónaco no fue inmediato, pero Ibrahim y Natalie abrazaron cada desafío como parte de su aventura. Aprendieron a moverse entre los silencios elegantes del Principado, entre el bullicio discreto de los cafés, y el susurro de los yates en el puerto. Ibrahim, acostumbrado al bullicio de los rodajes, encontró en las largas caminatas matutinas su nuevo escenario favorito. Natalie, con su sensibilidad a flor de piel, convirtió cada paseo en una búsqueda constante de inspiración. Ambos entendieron que empezar de nuevo era también descubrirse a sí mismos en cada nuevo rincón. Su círculo social cambió casi sin que lo notaran. En lugar de fiestas ruidosas, ahora disfrutaban de cenas íntimas con un puñado de nuevos amigos. La autenticidad se convirtió en su filtro natural. Solo quienes aportaban luz fueron bienvenidos en su pequeño universo. Ibrahim, que siempre había valorado la lealtad y la sinceridad, encontró en esta nueva etapa la paz que tanto había anhelado. Natalie, por su parte, floreció rodeada de calma, permitiéndose ser simplemente ella, sin máscaras ni expectativas. La soledad que muchos temían en una ciudad nueva fue para ellos un regalo de introspección y crecimiento. Las mañanas de domingo se convirtieron en su ritual sagrado, comenzando con desayunos tardíos y terminando con tardes de lectura o exploraciones espontáneas. Cada pequeño gesto compartido, cada conversación sin prisa, tejía un nuevo capítulo en su historia. Ya no contaban los días por eventos o compromisos, sino por momentos que merecían ser atesorados. Ibrahim encontraba inspiración en la quietud, mientras que Natalie descubría en los colores del puerto nuevos matices para su arte. Era como si Mónaco les hubiera dado permiso para ser felices en lo esencial. Claro que no todo fue sencillo. Hubo momentos de duda, de extrañar lo conocido, de preguntarse si realmente habían hecho lo correcto. La nostalgia a veces se colaba en los silencios, recordándoles que toda acción implica renuncias. Pero siempre, en cada mirada compartida, en cada mano entrelazada, encontraban la respuesta. No era un lugar lo que habían venido a buscar, sino una forma diferente de vivir. Y en ese sentido, su decisión había sido la más acertada. La vida profesional de ambos también encontró un nuevo equilibrio. Ibrahim descubrió que podía elegir proyectos que realmente
la promesa de caminar juntos hacia todo lo que aún estaba por venir. Adiós.